Arrancamos. Hoy, 10 de diciembre del año 2020, presentamos nuestra versión 2021, ¿no? Casi como es costumbre, normalmente la sacamos un día antes. Vamos al tipo como los coches, ¿no? Un año antes ya estamos estrenando un nuevo modelo. Y bueno, este año no fue la excepción y queremos terminar el año con estas características que creo que vienen a redondear muy bien nuestra solución. Vamos a empezar aquí. Aquí estoy poniendo las características más importantes. Son seis características que hemos nosotros trabajado en la plataforma, las más relevantes, las que hacen que esta versión tenga una diferenciación importantísima, ¿no? La mayoría son para la versión web de las cosas importantes. Ahorita más adelante van a ver que les voy a explicar las características también que hay para la versión de escritorio y otras características para la versión web. Pero la mayoría importantes son para la versión web. Aprovecho para explicar esto en el tema de la versión de escritorio. Como ustedes saben, esa versión de escritorio se sigue manteniendo en la compatibilidad con la versión web. Entonces, las cosas que hacemos en la versión de escritorio son para mantener la compatibilidad. Y también porque tenemos obviamente todavía muchos usuarios en la versión de escritorio y estamos dándoles el servicio de hacer modificaciones o actualizaciones a la versión de escritorio. Entonces, técnicamente en la versión de escritorio no hay un plan como para pagar la aplicación. Tenemos muchos usuarios, la siguen buscando. De hecho, tenemos usuarios que la versión de escritorio les gusta más que la versión web, ¿no? Bueno, así es, ¿no? Ya me lo han comentado. Entonces, bueno, pensamos no quitarla, porque también la versión de escritorio se ha vuelto una ventaja competitiva con respecto a cualquier un CRM. Entonces, el que tengamos nosotros versión de escritorio, versión web y app, pues ha sido un tema que se convierte en un tema de ventaja competitiva. Entonces, la versión de escritorio sigue ahí, la vamos a seguir manteniendo, por si te preguntaban o había un poquito esa duda en ese sentido, ¿no? Bien, entonces son 6 cosas importantes que en este lanzamiento tenemos para mostrarles, ¿no? Primero, todo el tema de campos particulares, que es algo que nos hacía falta en la versión web. Ya tenemos los campos particulares en organizaciones y en el tema de órdenes de trabajo también. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es esto, ¿no? El tema de archivos adjuntos. El tema de archivos adjuntos también era muy importante porque ese nos viene a resolver un tema de evidencias. Para todos aquellos que tienen orden de trabajo, una gestión de orden de trabajo, los archivos adjuntos eran importantes por las evidencias. Obviamente puedes adjuntar cualquier archivo, ¿no? PDF, Excel, Word, lo que sea, y hasta tomar fotos y ponerlas ahí en ese sentido, ¿no? Entonces viene a reforzar este tema, ¿no? De los archivos adjuntos. También pusimos la firma física en orden de trabajo. Esto es una característica que nos pidió expresamente un cliente, en el cual se desarrolló para que cuando tú imprimas una orden de trabajo física, que estés con el cliente, cuando tú tengas una orden de trabajo, no la imprimas, sino en el celular o en la tableta te pueda firmar el cliente. ¿De acuerdo? Es algo que se agregó. Sobre este mismo tema, estamos ya por terminar la autorización de las órdenes de trabajo de manera electrónica, donde se va a mandar un correo electrónico y el cliente te va a autorizar con una firma electrónica. Esto es porque también todas las empresas que tienen gestión de órdenes de trabajo necesitan que un tema de autorización para poder pasar al siguiente paso de cobrar. Entonces, también tenemos este tema de firmas físicas de trabajo, que te lo vamos a ver. El registro de anticipos, también esto fue algo que nos pidió exprofeso un cliente, donde en los pedidos o en las cotizaciones ganadas hechas pedidos, van a poder ustedes capturarle un anticipo, porque normalmente en los sistemas administrativos no te permite llevar la relación de los anticipos. Y una de las cosas importantes que nosotros hemos buscado en la plataforma de CRM Zeus es que el vendedor tenga toda la información para que no le esté pidiendo la información a otro departamento. Entonces, el vendedor era importante que tuviera, pues, qué anticipos, cuánto saldo le queda a ese pedido, no a esa factura, ¿no? Entonces, por eso se hizo.
Bueno, en el B2B, como saben, también tenemos B2B, ahorita lo vamos a ver, ya podemos registrar órdenes de trabajo. Es decir, el proveedor le da el B2B a un cliente y el cliente le puede levantar una orden de trabajo directo. Entonces, esto se abre muchísimo las posibilidades para poder resolver muchas soluciones, ¿no? Entonces, ahorita lo van a ver cómo quedó. Y por último, la base de datos de conocimiento. Una cosa que hemos estado trabajando de hace tiempo es que en nuestra página web exista toda una base de conocimientos para que ustedes puedan buscar desde errores, manuales, videos, todo. Estamos tratando de que la primera fuente que ustedes consulten cuando tengan una duda o cuando tengan un problema sea nuestra página web y no el tema de soporte, ¿no? Esto es porque entendemos que se puede el soporte o cuando tú tienes un problema o una duda, pues necesitas que rápidamente te resuelva. Entonces, por más gente que tengamos nosotros en soporte, necesitamos que esto esté al alcance y por eso se hizo esta base de datos de conocimientos y ahí estamos actualizando todo. Ahorita les voy a mostrar también cómo va a quedar. Y además, esta base de datos de conocimientos es la antelación porque el próximo año vamos a liberar ya nuestro tema de robots. Entonces, todo el tema de soporte nosotros antes de liberarle al público, vamos a liberar la tecnología del tema de robots. Entonces, el soporte pues ya te lo va a dar el robot, ¿no? Vamos a ver ahí, ustedes van a ver cómo se va a resolver esto. Es un tema muy interesante y que creo que no hay que perderlo de vista. Muy bien. Bueno, vamos a ver en la versión de escritorio. Aquí tenemos una lista, son 12 características nuevas de la versión de escritorio. Voy a leerlas y en algunas voy a explicarlas dependiendo de cómo vaya viendo, si creo conveniente explicárselas o no. Bueno, algunas sí, algunas no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, primera, ¿no? Se quitó el problema de que algunos equipos el manejador de licencias no tomaba el formato de fecha y hora correctamente, lo que provocaba que se validara mal la vigencia de las mismas. Es decir, el manejador de licencias tenía una inconsistencia en eso y se arregló. Aquí, como ven, también estamos viendo los errores, ¿no? O sea, o los errores sí, importantes para que ustedes se den cuenta si lo tuvieron o si lo tienen, pues sepan que ya viene resuelto ese asunto, ¿no? Se corrigió los problemas de la conexión en campos particulares y juegos y kits. Había un detallito ahí en una mecánica de uso que tenía una falla. Eso también ya se corrigió. Ya es posible sincronizar solo, enviar tareas en Google Calendar sin recibir. Esto es algo que muchos nos habían pedido y que hasta ahora en esta versión lo pudimos hacer. Esto significa cuando tú tenemos la integración con Google Calendar, tú haces una tarea en Zeus y se va a Google Calendar. Pero si haces una tarea en Google Calendar, sí va a Zeus. Entonces ahora de manera por configuración, tú le puedes decir solamente ando en una vía, es decir, desde Zeus manda solamente a Google Calendar y lo de Google Calendar no lo recibas. Había unas situaciones ahí que era necesario hacerlo. Entonces, los que quieran lo van a dejar y los que no lo van a quitar el de Google Calendar a CRM Zeus. Se quitó el logo de CRM Zeus en los formatos de muestra de la cotización. Alguien dijo, hay que quitárselos porque cuando tú vas a instalar y quieres rápidamente darle un formato de cotización estándar a tu cliente, pues los que tenían el logo, entonces eso ya te hacía que tenías que meterte y quitarlo. Entonces ahora pues ya rápidamente lo vas a poder hacer, ¿no? O sea, rápido le pones la cotización que trae por default y vámonos y ya después le hace su formato real. Ya se actualiza el total de horas en los seguimientos creados desde el visor de seguimientos. Bueno, este es un tema que no lo estaba haciendo bien, ya lo hace. Se corrigió el error, también teníamos un tema ahí con el tema de la sincronización, ya de Google Calendar, ya está. De hecho, se corrigió eso y también la API se cambió, ahorita van a ver, en la versión web se cambió toda la mecánica con Google, ¿no? Porque Google lo que sucedió es que hizo más estrictos sus controles para poderse conectar. Y créanme, fue todo un rollo volver a que nos dieran la autorización de conectarnos. Pero bueno, ya finalmente se hizo. Dice, al mandar la cuestión como pedido, si no se
modificaba la fecha de entrega, se tomaba la fecha actual. Ya se toma la fecha actual. Antes quedaba nulo y esto era un tema también, ¿no? Ahora, aquí ven estas características que vienen en SAI, es que significa que son exclusivas de SAI y en este caso no son exclusivas para, no aplican para microchip. Como en la versión web, hay unas que son exclusivas para microchip. Estas cosas normalmente sucede porque el usuario directamente del sistema administrativo nos pide este cambio y entonces como en el otro sistema no lo piden, pues no lo hacemos. Yo aquí se los platico porque si ustedes quisieran que esto mismo se hiciera en la otra versión, bueno, pues ya me buscan y ya platicamos en cómo hacerlo en su sistema administrativo, ¿no? Entonces, este es exclusivo de SAI. Dice, ahora ya se pueden modificar las condiciones ganadas que ya tienen pedido. Al modificarse, se actualiza la información del pedido en SAI. Esto es porque, obviamente, sobre todo esto salió ahora con el home office, donde los vendedores y la administración están en otros lugares, están juntos. Entonces, el vendedor ya lo hacía el pedido, pero si había un cambio, porque el cliente le dijo, oye, es que no, mira, cámbiale o esto, lo que sea, ya no lo podía hacer, tenía que cancelar, borrar el pedido de SAI, un rollo. Entonces, lo que ellos nos pidieron fue que si ya hecha pedido, el vendedor se pudiera y lo modificara y lo volviera a actualizar el mismo pedido. Entonces, eso agilizó ahí un tema importante. Recuerden, seguimos en la versión de escritorio. En la versión SAI en SQL Server, se corrigieron los errores que teníamos ahí de sincronización en clientes, catálogo de clientes, ¿no? La sincronización de SAI está creciendo muchísimo, cada día tenemos más cosas, entonces, bueno, pues ahí se nos fue un pequeño detalle, pero se corrigió. Voy a aprovechar para explicar este error. Nosotros ahorita lanzamos la versión 2021, ¿de acuerdo? Si a alguien de ustedes le sale un error, normalmente los errores los corregimos directamente en productivo, pero hay veces que no. Cuando no tenemos, que nadie más nos lo está reportando más que ese cliente, lo que hacemos es que se abre la 2021 primera edición beta, y ahí se corrige y se le manda al cliente. Entonces, esa es una mecánica que tenemos. Dice, en la vista de tareas y actividades se agregó la columna de ID. En el formato de notificación de actividades se incluye el ID. Estas, por ejemplo, fueron también requerimientos de un distribuidor en el cual en su implementación necesitaba esto y se hizo porque ya platicando conmigo directamente digamos, me argumentó todo el tema de que realmente era muy importante que tuvieran el ID. Cada tarea tuviera como un folio. Como las tareas no tienen folio, entonces se dejó el ID como un folio en la tarea, porque así era que él lo estaba implementando, lo necesitaba, ¿no? Y bueno, algunas correcciones menores. Y bien, bueno, esto es en cuanto a características de la versión de escritorio. Vamos a pasar a las de la versión web. Ok, aquí son un poco más. Tenemos, dice, deben de ser dejó de, a ver, permítame. Aquí está, me pasé una. Muy bien. Entonces, estamos con las características de la versión web. Bueno, se hicieron muchas mejoras en los dashboards. O sea, teníamos ahí cosas que necesitamos ajustar. Entonces, se hicieron muchas mejoras para que ustedes puedan, su experiencia en el uso, pues, sea todavía mucho más agradable, ¿no? Ok. Dentro de las vistas de orden de trabajo y oportunidades, ya muestra correctamente la etapa. Antes, si se cambiaba la etapa a una anterior, no se mostraba el cambio. Ahí había una inconsistencia que ya se corrigió. Las ventanas de orden de trabajo y oportunidades ya guardan las preferencias del usuario en cuanto a la paginación. No sé si se han fijado ustedes, los que ya están usando Zeus, que Zeus todo lo que tú trabajas lo guarda en preferencias exclusivas por usuario, y cuando tú vuelves a entrar, el sistema te vuelve a sugerir todo lo que tú ya habías usado, ¿no? Entonces, eso es algo que seguimos creciendo para la experiencia del usuario. Se solucionó el problema del API de Google Calendar, que era lo que les había dicho, se cambió totalmente el API en ese sentido. Al desmarcar la opción de usar en marketing la información de correo electrónico de un contacto, el contacto es borrado de la lista de MailChimp. O sea, aquí
lo que se hizo fue que nos hacía falta que si tú tienes un correo electrónico, un contacto con un correo electrónico y le quitas usar remarketing, tiene que subir a MailChimp y borrarlo. Lo estaba dejando. Y recuerden que gran parte de la ventaja de manejar con CRM Zeus la integración con MailChimp es que lo que tú estés haciendo abajo en la operación, en Zeus, CRM Zeus, pues se esté reflejando. Entonces era algo que teníamos por ahí pendiente. Bueno, se valida longitudes en campo, nombre, título, teléfono. Era un tema ahí de homologarlo con los sistemas administrativos, porque se estaba, digamos, ocupando más caracteres de lo que se decía. Bien, al generar un PDF de cotización ya no se acorta o se divide el texto en el límite entre una hoja y otra. Bueno, en la versión web, obviamente, tus formatos de cotización que tenías en la versión de escritorio no funcionan, tienes que volverlos a hacer en la versión web. Este es un lenguaje HTML y el motor que teníamos que generar el PDF cuando tenías demasiados artículos y cortabas a otra hoja, cortaba los textos a la mitad cuando quedaban justo al filo de la hoja, ¿no? Entonces, bueno, esto para los que no se han migrado, pues aprovecho de decirles que cuando se vayan a migrar hay que volver a hacer los formatos para la versión web. Dice, al enviar una cuestión por correo electrónico tendrías la necesidad de cambiar la cuenta de correo al contacto seleccionado, el sistema no respetaba el cambio y ya no podrías enviar la cotización. Bueno, esto es un tema de usabilidad y ya está corregido, ¿no? Dice, en una cuestión nueva, al generar el formato PDF, la moneda que mostraba era incorrecta. Bueno, también ahí teníamos el detalle, ya se corrigió. Seguimos entonces. Dejan de ser obligatorios los campos uso de CFDI y método de pago. Antes, porque ya lo teníamos, ahorita obligábamos, pero hubo varios clientes que nos dijeron, es que hay veces que el vendedor no sabe, no quiere, etcétera. Entonces, pues decidimos que no sean obligatorios. Y además se le agregó el campo forma de cobro también. Eso es para que en el campo el vendedor lo pueda capturar, porque hay quienes sí necesitan saber esto, sobre todo recuerden, porque esto se va al sistema administrativo, entonces tiene que saber, el vendedor le tiene que decir esta información a la gente que va a facturar. Bien, en la cuestión se agregaron los campos referentes a la orden de compra, también era necesario. Al enviar una cuestión, ahora se puede seleccionar mediante un cuadro de diálogo la serie con el que se va a enviar. Ese es otro punto también. Anteriormente en la versión web solamente le presionabas el icono del sistema administrativo y se mandaba el pedido, pero nomás se tomaba el que tenías configurado por default. La serie por default del pedido del sistema administrativo. Pero ahora si tienes varias series, te va a preguntar. Y hay un derecho de usuario, también es importante, donde le dices permitir cambiar o no permitir cambiar la serie, ¿no? Porque hay una combinación cuando tienes sucursales, tiene que tener fijo, pero hay usuarios que se cambian de sucursal. Ya sabes, en la operación siempre hay situaciones un poco que a lo mejor se salen de la lógica, pero por eso lo dejamos configurable, para que el usuario lo pueda configurar como lo necesite. Se agregó el símbolo de porcentaje en el campo de descuento en la ventana de agregar partidas en la cotización. Se eliminó el botón de borrar o eliminar en las cuentas de correo electrónico. ¿Esto por qué se hizo? Porque también en el tema de la integración con MailChimp, buscando siempre la integridad, no podemos dejar que borres un correo electrónico de un contacto. Entonces, ahorita, si quieres borrar un correo electrónico, no te va a dejar. Vas a tener que ponerlo en estatus de baja tú manualmente y ya. Estamos viendo cómo resolver ese tema de fondo, pero por lo pronto no lo vas a poder hacer. Entonces, pero esa es la razón. En realidad no te afecta porque tú le pones que lo das de baja y se acabó, ¿no? Entonces, estamos interviniendo el tema de la integración con MailChimp y vamos ahí a aprovechar para mejorar esta parte, ¿no? Ahí hay un tema de las APIs de MailChimp, etcétera. Pero por lo pronto no lo vas a poder hacer y esta es la razón. Dice, debajo del perfil de la ventana principal CRM Zeus aparece el nombre de la conexión en la que se está trabajando. Bueno, nos pedían
hay clientes que tienen 4 razones sociales, entonces el vendedor tenía que cambiarse de una razón social a otra y no sabía en qué conexión estaba, pues eso también se hizo. Ya nos distribuimos en las tareas creadas en el calendario de Google, es decir, se actualiza en un solo sentido de CRM de Google, calendar. Esto puede ser configurable. Lo que le dije, lo mismo que estaba en la versión de escritorio, lo mismo aquí, para que solamente puedas configurar que se vaya actividades a Google Calendar y de Google Calendar hacia CRM que no lo haga, siempre y cuando así lo tengas configurado. En cotizaciones y orden de trabajo ya es posible registrar una firma física del documento que se genera. Esto fue lo que les expliqué de las características importantes. Aquí nuevamente viene MSP, que tiene que ser con el tema microchip, solamente es exclusivo para microchip. Dice, ya se pueden registrar anticipos en cotizaciones, solamente es exclusivo, que era lo que les decía de anticipos. Para microchip es las cotizaciones hechas pedido ganadas, también ya es posible remisionarlas y facturarlas directamente desde la versión web. Antes solamente llegábamos hasta mandarlo como pedido, pero ahora si el vendedor o el usuario lo quiere remisionar, pues lo puede hacer. Esto es muy útil porque recuerden que no nomás resolvemos el tema de las ventas, también resolvemos el tema de la orden de trabajo. Entonces, en algunas ocasiones, el usuario tiene que hasta remisionarla o mandarla hasta factura. Cabe mencionar que cuando se manda microchip como factura no va timbrado. Nada más graba la factura y ya la persona de facturación o el contador o quien lo vaya a hacer tiene que timbrarla. Pero ya te ahorras esa parte. Entonces eso es algo interesante. Uso de campos particulares en organizaciones y proyectos, que era lo que les había dicho. También aquí MSP para microchip. Los particulares de la cotización al enviarse como pedido también se graban en sus campos particulares. Es decir, tú tienes campos particulares en una cotización, la mandas como pedido y necesitas que esos campos particulares se hereden al pedido de microchip, pues lo va a poder hacer de manera automática. Solamente tienes que llamarle el mismo nombre. Esa es la regla y listo, ya lo vas a poder hacer. Bien. En la zona de trabajo ya es posible seleccionar recursos. Ese era un tema muy importante porque ciertamente cuando nosotros sacamos la versión web la primera vez, la idea era poder resolver el tema de ventas y dejamos, conforme vayamos creciendo, la solución para la gestión del trabajo, ¿no? Y ya veníamos avanzando muchísimo en la gestión del orden de trabajo desde la versión web, pero nos hacían falta 2 cosas. Obviamente los campos particulares y que te preguntan el recurso, ¿no? Si es coche, aire acondicionado o lo que arregles. Entonces ya tiene el tema de recurso. Entonces prácticamente podemos decir que a partir de esta versión, la versión web cubre totalmente también el área de servicio. ¿Ok? Entonces, pues bueno, creo que esa es una noticia muy importante y pues también nos da mucha alegría a todos, ¿no? A todos los que trabajamos aquí y ustedes espero que también, que ya podamos tener orden de trabajo directamente ahí. Y bueno, se abre un abanico de oportunidades impresionante con esto. Muy bien. Bueno, el manejo de archivos adjuntos, que era lo que le decía, por lo pronto solamente los dejamos en orden de trabajo. En las siguientes semanas vamos a que los archivos adjuntos estén en las oportunidades también, ¿no? Entonces, y que estén a nivel cliente. Por lo pronto, ahorita para resolver completamente lo de la orden de trabajo, lo dejamos nada más ahí y ya lo vamos a ir integrando a los demás, ¿ok? Ok, y también, como les decía, el B2B ya puede crear orden de trabajo, eso también ya se los comenté. Vamos a verlo para que vean lo importante y lo poderoso que es que ahora el cliente también pueda crear una orden de trabajo directa hacia el proveedor, ¿no? Se abre un abanico también, como les digo, muy importante. Y en el tema de B2B está creciendo. Hay situaciones muy interesantes que se están resolviendo. Ahorita que lleguemos a este tema les voy a platicar algunos ejemplos de qué hemos estado vendiendo con el B2B para que ustedes puedan también en su momento tener ideas cómo funciona. Y si son usuarios finales, pues que vean que tenemos esa opción y que en su momento lo pueden implementar con nosotros. Bien, otros datos, aquí como ven están otros datos y aquí está todo el tema de uso de CFDI, método de pago y todo lo demás, ¿no? Entonces se abrió una pestañita aquí
para que el vendedor pueda capturarlo, ¿no? Aquí está el tema de anticipos, también a nivel cotización están los anticipos. Aquí te va a decir el, el importe de la cotización, que ya se hizo venta, ya se hizo ganada, ya está pedido, cuántos anticipos tienes y cuándo es el saldo de este pedido basado en los anticipos que le has capturado, ¿no? Ahorita, ese sí lo vamos a ver ahorita como ejercicio. Ven aquí, así es como se ve. Tienes aquí el folio de cotización, el pedido y el nombre del cliente. Bien, ahorita ese sí lo vamos a ver en la demo. La selección del folio, pues aquí está, de la serie, perdón, cuando tú envías a tu sistema administrativo, te va a poner aquí este cuadro de diálogo para que tú puedas elegir qué serie quieres cuando lo vas a mandar a pedido a tu sistema administrativo. Así de sencillo. Esto también está por derecho de usuarios. Bueno, aprovecho también ahorita que hasta el día de hoy, mucho de la configuración o casi toda la configuración se sigue haciendo en la versión de escritorio. Entonces, esta situación de las series, tienes que registrarlos en la versión de escritorio y configurar que sí permite cambiar. Entonces, ese tipo de cosas todavía lo hacemos en la versión de escritorio. Ahí vamos avanzando para que en un momento dado, pues ya mucho de las configuraciones en la versión web. Por lo pronto, todavía se hacen en la versión de escritorio. Bien, esto es lo que les digo de la modificación del correo electrónico. Ya no está el iconito, ahí está el icono más de modificar, pero el icono de eliminar se quitó. Entonces, si ustedes necesitan quitar esto, quitar una cuenta de correo electrónico, tienen que ponerle baja para que ya no tenga ningún efecto. Bueno, aquí abajo está nombre de la conexión, como ven, ya aquí en la pantalla dice nombre de la conexión, que era lo que les decía, cuando pudieras tener diferentes razones sociales, de ver dónde estás conectado. Particulares, ven cómo lucen los particulares dentro de la cotización. ¿De acuerdo? De hecho, la actualización ya se hizo anoche. Si algunos que tengan campos particulares y ya empezaron a utilizarla el día de hoy, pues ya les había aparecido sus campos particulares, tanto en la cotización como en los recursos, como en los proyectos. Entonces eso ya está. La actualización se hizo anoche, así es que ya está totalmente disponible. Y en el tema de la versión de escritorio, hay que solicitarla a soporte@crmcios.com. Ok. Muy bien, entonces aquí están los particulares. Ahorita vamos a ver cómo lucen ya en la aplicación. Esto sí lo vamos a ver. Aquí están los campos particulares en una organización. Obviamente tiene todo lo que tenemos en campos particulares de la versión de escritorio, que tenía cosas muy interesantes, como puedes crear pestañas, ¿no? O sea, para que clasifiques tus campos particulares. Entonces, esto se quedó. Si ustedes se fijan, los campos particulares están afuera, es decir, de una manera muy fácil de acceso y con una muy buena visibilidad. No es como la versión de escritorio que tienes que darle muchos clics para llegar. Ahorita vamos a ver ya en el sistema. Entonces, eso también nos quedó, creo, bastante bien, ¿no? Aquí está en los proyectos, por una orden de servicio, pues a un ladito de la orden de servicio vas a tener tus campos particulares, así es como luce. Entonces, y obviamente también vas a poder tener pestañas. Muy bien. Los recursos en orden de trabajo, pues está aquí abajo, aquí está abajo, se agregó equipo. Entonces seleccionas si vas a querer que en la orden de trabajo puedas tener un recurso o no. Entonces, ahorita los recursos todavía se están haciendo la versión de escritorio, heredamos eso y próximamente vamos a poder de alta los recursos. Por lo pronto ya puedes seleccionar el recurso, que para todos los que ya conocen el uso de los recursos, pues ya se les va a familiarizar. Para los que no conocen el tema de los recursos, les platico un poquito qué es un recurso. Cuando tú tienes un cliente que arregla aires acondicionados, coches, computadoras o cualquier equipo que necesitas llevar una bitácora de qué se le hizo, cuándo se le hizo, quién lo hizo, etcétera, etcétera, entonces das de alta un recurso. Entonces, ese recurso puede ser el coche o puede ser el aire acondicionado. Un cliente puede tener muchos recursos, varios coches, varios aires acondicionados, varias computadoras, y entonces cuando haces una orden de trabajo, tienes que decirle a qué recurso vas a hacerlo. Entonces, para eso es el tema del recurso, que es muy interesante ese tema, ¿no? Bien.
Archivos adjuntos, pues aquí ven cómo quedó los archivos adjuntos. Ahorita lo vamos a ver en vivo todo a color, aquí abajito. ¿Sí? Cómo quedó todo ese tema de los archivos adjuntos. De hecho, cuando tú firma la orden de servicio o la orden de trabajo, automáticamente se adjunta, porque obviamente tiene que quedar archivada con la firma. Entonces, solito, ahorita lo van a ver también, cómo se adjunta. Entonces, aquí ven cómo quedó este tema de archivos adjuntos. Lo hicimos como tipo carpetas, ¿no? Para que sea más fácil la administración de los archivos adjuntos. Muy bien, la firma física, orden de trabajo, cuando tú envías, aquí por ejemplo, me voy a regresar, aquí, aquí tiene este como avioncito, que es el símbolo que nosotros usamos para enviar la cotización o cualquier otro que nos envía por correo electrónico, presionas aquí, entonces te aparece este cuadro de diálogo, que es para que lo generes en PDF, o lo puedes mandar por correo electrónico, porque entonces la orden de trabajo la vas a poder mandar como que si fuera una cotización, también la puedes mandar por correo electrónico a tu cliente, ¿de acuerdo? Pero adicionalmente, si estás en campo, tiene este icono, presionas este icono, te aparece esta pantalla que está aquí al lado derecho que dice registra tu firma, el cliente te firma, guardas y se adjunta la orden de trabajo firmada por el cliente. Y ahí mismo en campos, pues se la puedes mandar por correo electrónico a tu cliente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí creo que esa parte, creo que quedó interesante. Es algo que creo que va a gustar mucho y es algo que hay muchas áreas de oportunidad para hacerlo, para seguir creciendo esta parte de las autorizaciones. Y como les digo, lo que viene, no alcanzamos a subirlo, pero también viene el tema de enviar un correo electrónico para una firma de autorización electrónica. ¿De acuerdo? También viene bastante interesante. Bien. Bueno, el B2B, crear orden de trabajo. Esta es la pantalla del B2B. Acuerden que en el B2B hay dos roles, el rol del proveedor y el rol del cliente, ¿no? Entonces, ese es lo que ve el cliente. Aquí, cuando tú haces que quieras que el cliente vea las órdenes de trabajo que tú tienes con él, pues se le agregó el nuevo. Esto no lo tenía, decidimos agregárselo y hacerle ahí los ajustes para que el que está en B2B pueda también crear una orden de trabajo directo. En el B2B, yo sugiero, es un tema bastante amplio para los que no lo conocen, que se metan a nuestra página y que busquen el tema de e-commerce B2B. Allá hay videos y les va a explicar muy claramente, con mucho detalle, qué significa. De hecho, estamos por subir un video nuevo del B2B, explicado con más detalle para que puedan ver todo el potencial. Yo creo que no debe de tardar, es más, a lo mejor hasta ya está ahí publicado, ¿no? Ya lo estaban haciendo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a la plataforma para poder que vean ustedes cómo es que funciona ya en vivo y a todo color. Antes de empezar a la plataforma, quiero recomendarles algo. Obviamente, cuando nosotros tenemos una actualización, en algunas computadoras o navegadores tienen que limpiar su caché de la bandeja de entrada. Aquí está, ¿no? Limpiar todo el navegador, los datos del navegador o el caché, para que puedan obtener la versión y no tengan todavía una versión viejita, si es que no se los da. Entonces, esto es como algo adicional que tienen que hacerlo o se lo sugerimos. De hecho, pues es como, digamos, una buena práctica que de repente estés vaciando la caché. Pero bueno, ahorita en este caso, cuando tengamos una versión o cuando sepan que tenemos una versión y no se actualiza, por favor, borren la caché, así como lo vieron aquí en mi computadora. Bien, antes de empezar, quiero aprovechar para explicarles también el tema de la información, lo de la base de datos. Vean, nosotros hemos trabajado en este blog, ¿ok? Este blog, aquí viene, digamos, todo lo que, todo el contenido, la información, manuales, todo está aquí.
Aquí de alguna manera ya está clasificado. También trabajamos mucho en este tema para que ustedes puedan buscarlo, ¿no? Buscar cualquier tema, error, etcétera. Aquí está toda la información. Esto de hecho ya lo teníamos, ya se los había mandado en el WhatsApp, pero digamos que oficialmente no lo habíamos mostrado como esto. ¿Cómo funciona? Bueno, todo está aquí. Como ustedes ya vieron, tienen ustedes aquí la posibilidad de verlo por temas, ¿de acuerdo? Pero también tiene esta lupa. Entonces tú aquí puedes, por ejemplo, ¿cómo busco los manuales? Que eso es algo muy importante. En los manuales tienes que buscarlos como índice. Índice. Y le vas a dar Enter. ¿Ok? Apunten, por favor. Es índice. Porque dice índice del manual CRM Suite versión web, índice del manual CRM Suite versión escritorio. Tú le das clic aquí. Porque si le pones manual, te va a dar todos. Porque hay muchos artículos o contenido que empiezan como manual para distinguirlo de otra clasificación. Entonces tú le pones índice y aquí te va a dar pues todo el índice del manual en ese sentido. Tú quieres ver cómo hacer la orden de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que estamos viendo. Pues aquí está, ¿no? Entonces aquí te explica y creo que esto viene a ayudar muchísimo. Si traes, entonces puedes hacerlo así, ver el manual en ese sentido. Si quieres ver algo sobre, digamos, Google Calendar, pues le pones aquí Google Calendar, ¿no? O así. Y te va a dar pues todos los artículos que tienen que ver en ese sentido, ¿no? Con Google Calendar. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí dice cómo la integración. Miren, si quieres ver cómo se integra Google Calendar, aquí viene en la versión de escritorio. Aquí viene la explicación de todo, debidamente detallada. ¿De acuerdo? Entonces hay manual versión de escritorio y manual versión web. Entonces, como les digo, la idea es que ustedes, como primer punto, aterricen aquí, vean si está el error o ya está documentado lo que ustedes están buscando antes de preguntar. Y si no está, pues entonces ya nos mandan un correo, nos mandan un Help para poder apoyarlos. Bien, entonces pues esta es la base de datos de conocimiento, que creo también importante mencionarlo. Bueno, vamos a arrancar ya con el sistema para que lo vean en vivo a todo color. Como les comentaba, esto ya... En algunas ocasiones, cuando nosotros actualizamos a la versión web, necesitamos forzosamente la actualización de la versión de escritorio. ¿Sí? El año pasado lo hicimos 2 veces, es decir, les mandamos un correo diciendo electrónico, tienes que actualizar la versión de escritorio a fuerzas si usas la versión web, porque al momento de usar la versión web, si tú no actualizaste la versión de escritorio, ya no te va a dejar entrar, porque la versión web actualiza las bases de datos también. Entonces, aprovecho para explicarles esta mecánica y la próxima vez que tengamos esta necesidad, ustedes ya sepan qué está pasando, ¿no? Entonces, en esta ocasión, todos los cambios no forzamos a que se actualizara la versión de escritorio. Entonces, pueden estar trabajando la versión web, la versión de escritorio 2020 con la versión de escritorio versión web 2021. No va a pasar nada. Obviamente, pero para tener acceso a lo nuevo, pues sí tendrías que actualizar la versión de escritorio, ¿de acuerdo? En esta ocasión. Pero va a haber ocasiones en las cuales la actualización de la versión de escritorio es forzoso. Entonces, tienes que actualizar. Cuando nosotros hagamos ese correo electrónico digamos, de aviso, lo tienes que hacer porque si no lo haces, nosotros vamos a actualizar la versión de escritorio y no te va a dejar entrar. Y vas a andar a las prisas o presionado porque a lo mejor un cliente tuyo ya o tú mismo no puedes entrar y tienes que actualizar la versión de escritorio. Bueno, espero haberme explicado y esa es la mecánica. Entonces, en esta ocasión no pasa nada si no actualizas la versión de escritorio, solo que no vas a tener acceso a las nuevas características. Bien, vamos a ver entonces el tema de los particulares, cómo voy a darle clic aquí, cómo se ve ya en vivo y a todo color, como lo vimos aquí en pantalla. Aquí, aquí están los campos particulares, ¿ven? Como les decía, podemos nosotros, se heredaron también todo el tema de pestañas. Entonces tú puedes crear pestañas para poder clasificarlos en ese sentido. Puedes tener campos particulares de captura directa
o campos particulares en combo, fechas, números, etcétera. Y tiene esto de aquí para que tú puedas agregar elementos o editar elementos en ese sentido, ¿de acuerdo? Aquí todos estos que tienen, porque son tipo combo, entonces de aquí también los puedes editar, ¿sí? Obviamente esto también lo puedes hacer desde el celular. Aprovechando en el tema del celular, les voy a explicar algo. No hemos liberado la app nueva. Estamos esperando algo para poder montar todos estos cambios en la app. Entonces, la app todavía no tiene esas actualizaciones, ¿de acuerdo? Ya les avisaremos para que puedan actualizar la app. Por lo pronto, usen el navegador para que puedan verlo desde su celular. Todas estas características. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos los campos particulares. Ya en la orden de trabajo, vamos a ver aquí cómo están. Vean, ya en vivo y en todo color. Vamos a ver esta que tenía aquí. Esta orden de trabajo. Vean cómo aquí están los campos particulares de también. Obviamente aquí, por ejemplo, aquí hay un tema muy importante con los particulares que se hacen dependencias. Vean, por ejemplo, si yo elijo el 1, voy a poder tener la dependencia, pero si elijo la 2, hay una dependencia de la 2. Y si elijo la 3, abajo tiene una dependencia, ¿no? Esto si no sabían cómo se usa, voy a aprovechar esta demostración. Yo voy a agregar lista 4. Esto es muy útil porque, por ejemplo, en un taller mecánico, tú tienes, por ejemplo, marcas de carros, pero luego tienes diferentes modelos. Entonces no puedes, tienes que hacer que un combo sea dependiente del otro. O así, ¿no? O tienes, por ejemplo, impresoras, pues nomás que te ponga en los modelos de impresoras. Entonces hay muchas cosas que son necesarias que tengas las dependencias. Y esto también se lo dejamos. Esto lo tenía obviamente la versión de escritorio. Te fijan, ya puse el 4, no hay nada, entonces tengo que ponerle aquí nuevo y tengo que poner el nombre del dependiente, que es vamos a poner lista A de la 4, ¿no? Nomás para referencia, y depende de la 4, ¿ves? Y le damos guardar. Entonces aquí ya estás agregando campos particulares. Esto lo puedes hacer desde aquí mismo. Esto es súper práctico ya a la hora de estarlo usando. Muy bien. Vamos a ver ahora el tema de toda la demostración basado ya en la funcionalidad de una orden de servicio. Vamos al campus, perdón, todo el tema de adjuntos y cómo quedó la firma. Vean, voy a cerrar todo esto. Y primero, pues vamos partiendo de hacer una orden de trabajo, ¿no? Aquí le pongo nuevo. Obviamente aquí le vamos a poner, vamos a buscar a un cliente. Ya saben cómo buscar un cliente. Aquí vamos a buscar a Alberto. El asunto es, digamos, reparar impresora, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, vienen todos los estatus que también obviamente están configurables como ustedes saben. Y aquí donde viene el equipo, aquí está bien. Aquí le van a aparecer los equipos que tiene ese cliente, ¿verdad? Todos los recursos. Esto recuerden que es configurable también. Entonces aquí tú seleccionas esto y le das guardar. Entonces estás creando una orden de servicio, una orden de trabajo en ese sentido y nos abrió el expediente. Aquí está. Entonces aquí ya tenemos el expediente, ya tenemos los campos particulares y podemos terminar de llenarlo, ¿no? Aquí le pongo lo que yo quiero, libre A. Y selecciono la lista que yo quiera. Vamos a seleccionar la que hicimos, la fecha. Aquí obviamente los campos que usted necesiten, ¿no? Y el número 3 es un campo numérico. Viene este icono de guardar. Aquí simplemente le das guardar y se guardan los campos particulares. Entonces, estos campos particulares ya no tienes que entrar a la ficha, abrirla, etcétera. Ya están como parte muy, muy accesible, tanto visualmente como en usabilidad. Están muy, muy accesibles. Bien, entonces digamos que ya estás en campo y necesitas que te la firmen, pues vas aquí, este botoncito, le das aquí, te la puedes mandar obviamente por correo electrónico, aquí está, digamos aquí ya tienes tu diseño de la orden de trabajo, muy bonita, muy mona, aquí le pones el mensaje que quieras ponerle al cliente y aquí es donde aparece esto, la firma. ¿Ok? Entonces le firmas
aquí. Obviamente ahí que tienes que ver el tipo del celular, la pluma, bla, 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 ¿no? O tableta, como sea. Entonces aquí le vas a dar a aceptar y automáticamente tienes que generar el PDF para que se vaya a archivos adjuntos. Cuando tú le das a enviar, eso lo hace automático. Digamos, el correo electrónico se va a ir firmado en el PDF. ¿De acuerdo? Pero si tú ahorita no lo voy a mandar por correo electrónico, nada más quieres adjuntarlo, tienes que generar el PDF. ¿Ok? Pero si lo envías o generas el PDF, automáticamente se va a archivos adjuntos. Bueno, creo que voy a volver a explicar esto de la enviar. Tú estás en campo y entonces el cliente te firma, ¿de acuerdo? Aquí ya te firma tu cliente, bla, pum, firma y se lo envías por correo electrónico. Al enviárselo por correo electrónico, se va automáticamente a archivos adjuntos y eso de archivos adjuntos se va con el correo electrónico firmado. Entonces ya le llega a él la evidencia que él ya lo firmó, ya no necesitas imprimir. ¿De acuerdo? Okay, esa es la mecánica. Ok, ya, vengamos así. Vamos, aquí vamos a ver cómo quedó ya en archivos adjuntos. Aquí tenemos la parte de archivos adjuntos. Muy bien, se ven aquí, hay una carpeta base que es la carpeta, digamos, principal y aquí ya tengo mi orden de trabajo firmada. Entonces yo aquí la puedo abrir, me queda ya y la bajo. Ven aquí, simplemente le di clic y la bajo. Yo aquí descargo mi archivo adjunto y aquí está, ¿no? Firmado, debidamente listo. Muy bien. Entonces, así es como funciona esa mecánica. Aquí mismo les explico cómo funciona la mecánica de los archivos adjuntos. Bueno, hay tres cosas que se pueden hacer. Obviamente tengo esta carpeta, le doy clic, la puedo abrir. Tengo este clic con la carpeta para que se posicione aquí y sobre esta trabajo y puedo editar el nombre de la carpeta, si quiero. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, fíjense, si yo quiero abrir otra carpeta, entonces presiono aquí y aquí se va a marcar en la carpeta en la cual estoy situado. Entonces le doy nuevo. Tengo dos opciones. Sobre esa misma carpeta, abrir otra carpeta o adjuntar un archivo. Cuando esto tú lo haces desde tu celular y le pones archivo, se activa el tema de la cámara. Entonces puedes tomar la foto y ¡pum! Se adjunta automáticamente, ¿no? Bueno, entonces yo voy ahorita a crear otra carpeta para que vean cómo es y le vamos a poner carpeta 221, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a guardar y entonces ya mi carpeta está dentro de esta carpeta y este archivo está al nivel de esta carpeta. Y si yo quiero adjuntarle un archivito aquí, pues bueno, entonces selecciono carpeta 21, le doy nuevo y obviamente aquí le pongo archivo, selecciono mi archivo y le doy guardar, ¿de acuerdo? Entonces van a ver aquí cómo ya está creando mi archivo adjunto. Ahora, déjenme comentarles algo aquí muy interesante. Que esto que están viendo ustedes, archivo adjunto, se mantuvo con la compatibilidad de la versión de escritorio. Entonces, lo que estés haciendo aquí, lo vas a poder ver en la versión de escritorio. Lo que está haciendo la versión de escritorio, lo vas a poder ver aquí. Porque, como les digo, se ha convertido en una ventaja competitiva el que tengamos las dos versiones. Entonces, puede haber gente que le guste más la versión de escritorio. Y ahora, con todo esto que estamos haciendo, ya realmente cada vez le hace falta menos cosas a la versión web. Antes, también un poquito, además del gusto, era porque, la versión web todavía no tiene toda la versión de escritorio, entonces no me queda de otra más que usarlo, ¿no? Pero bueno, indistintamente de eso, se guardó la compatibilidad de ambos. Entonces, ambos están usando la misma. Y entonces, eso es lo que tenemos ahí en el tema de los archivos adjuntos. Bien. Vamos ahora a ver bueno, más bien vamos aquí, antes de pasar al otro tema, por aquí hay unas dudas. Vamos a resolver unas dudas. Dice, ¿se pueden agregar más firmas? Pues sí, se pueden agregar, puedes volver, o sea, aquí nomás una, pero si tú lo vuelves a hacer,
lo que va a pasar es que te va a adjuntar otro archivo. Entonces vas a tener dos archivos adjuntos, uno con una firma y otro con otra firma, pero no en el mismo documento. Eso es algo, como les decía, que vamos a ver en las mejoras, ¿no? Obviamente aquí estamos abiertos, José Juan, para sugerencias, ¿no? Ya si quieres lo platicamos o el que lo necesite dos firmas, pues me dice. Dice, Marco Herrera, ¿puedo elegir dónde guardar la firma sobre el documento? Ah, sí, claro, tú cuando hagas el diseño, Marco, le vas a decir en dónde va la firma. ¿De acuerdo? Dice, Manasés, ¿se puede mandar la orden a un correo fijo más el del cliente? Un correo fijo, no, nada más, o sea, bueno, tienes aquí nada más para elegir los contactos, Manasés, pero no tienes para elegir otro. Ya está en sugerencias, a ver si te entendí. Así una copia para nosotros, pero es que tú no, aquí hay un tema, aquí, por ejemplo, si te una copia para, pero ¿para qué quieres una copia para ti si lo tienes aquí en archivos adjuntos? ¿No? Entonces, bueno, pero de todas maneras está ya en sugerencias que puedes poner otro correo electrónico, no, no importa eso, ¿no? Pero bueno, pero de todos modos aquí lo tienes ya, ¿de acuerdo? Dice, ¿el equipo es forzoso? No. Dice, ¿es forzoso el equipo? No, cuando tú le puedes quitar aquí la palomita y entonces pues no es forzoso, ¿no? Ya no es aquí, con esto le quitas la palomita. Recuerden que también esto de aquí es configurable. Tú le dices en la versión de escritorio si quieres que te pregunte un equipo o no quieres que te pregunte un equipo. ¿De acuerdo? Dice, ¿pueden dar de alta contactos desde la orden? Sí, claro. Aquí tienes contactos. Aquí están. Y le das nuevo. Estás dentro de la orden de servicio y aquí los puedes agregar los contactos. Vamos a hacer un cambio que no alcanzamos a subirlo, pero se te lo adelanto, Manasés, que estás preguntando este tema. ¿Dónde se van a marcar cuáles son los contactos exclusivos de esta orden y cuáles contactos tienen derecho para la autorización? Porque este cambio viene junto con pegado con el tema de la autorización electrónica. Entonces tienes que decirle quiénes son los que van a autorizar para que automáticamente les mande el correo electrónico a esos, ¿no? Entonces viene un pequeño cambio en el tema de contactos. Pero bueno, ahorita como está en productivo, sí los puedes agregar desde la orden de trabajo y desde tu celular, Manasés. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicen aquí otra pregunta, ¿cuándo puedo solicitar la versión 2021? Ya les comenté, la versión web ya está actualizada, se hizo anoche, eso es en línea, no tienen que hacer nada. Para la versión de escritorio tienen que mandar un correo a soporte@crmsos.com. Bueno, vamos a ver el tema de la cotización, cómo lo vemos. Sobre todo, ajá. Ah, no, ya lo vimos el tema de la cotización, epistipos, otras pestañas, ya. Bueno, vamos a ver por último, cómo es el tema del B2B. Es importante, los que no conozcan el tema del B2B, voy a entrar aquí, vean. Vamos a entrar. Vamos a aquí entrar en la página. Aquí hay esto que dice e-commerce B2B. Yo les sugiero, por favor, que lo vean. Ahí ven en varios videos y vamos a subir otro con este mismo tema, ¿no? Muy bien. Bueno, el tema de B2B, solamente ahorita les voy a explicar cómo va a ser este tema. Aquí vamos a entrar como Mariana. Mariana ya es un usuario que está configurado como B2B. Prácticamente aquí está. Bueno, ¿qué se hizo prácticamente? Más para que ustedes vean. Obviamente él también ve los campos particulares, ¿de acuerdo? Viene aquí, esto también está por derecho de usuario, se los puede modificar, no los puede modificar.
tenemos aquí órdenes de trabajo, órdenes de servicio, vamos a ver aquí. Y se le agregó este botón de nuevo. Entonces, él puede agregar una orden de servicio. Vamos a poner un ejercicio, ¿cómo sería esto, no? Digamos que el cliente te quiere levantar un ticket, orden de trabajo, como le quieras llamar. Entonces, tú le das nuevo. Más bien, el cliente le da nuevo, le da orden y le pone aquí, no sirve el aire, ¿no? No sirve el aire. Ok, él también puede seleccionar el equipo, puede tener el dado de alta varios equipos y decir, pues este es el que no sirve. Eso lo puede hacer aquí y ya le da a guardar. Y entonces tiene aquí, obviamente, ya tiene la orden de servicio, puede terminar llenar datos si tú así le pusiste, datos, digamos, particulares, entonces los puede terminar de llenar. ¿De acuerdo? Y pues ya lo graba. Y entonces, obviamente, esta orden de servicio ya lo tienes tú en tu versión web, recibiéndolo para poder atenderlo. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver en dónde lo vas a ver. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue lo que hicimos en B2B. Repito, los que no conozcan, entren a B2B para que descubran todo lo demás que tiene. No nada más es esto. Tiene el tema de cómo hacer la cotización desde aquí mismo. Obviamente tiene todo el tema de auxiliares de cuentas por cobrar para que vea todo lo que debe, los anticipos que ha dado, etcétera. Toda la información que se necesita en ese sentido. Y bueno, ahora con la orden de servicio. Antes solamente podía ver las órdenes de servicio que tú, como proveedor, le hacías y él podía saber en qué estatus iba la orden de servicio, pero ahora pues ya dijimos, ok, ya que terminamos todo esto de particulares y que hicimos lo de recursos, pues creo que se pone padre darle la opción al cliente, que el proveedor le dé la opción al cliente. Muy bien. Entonces, prácticamente eso es lo que tenemos para el día de hoy, la presentación. ¿Qué les parece? ¿Quieren abrir el micrófono? Déjenme ver aquí qué otra cosa tenemos para plataforma, preguntas y respuestas. Y también les voy a poner aquí una liga. Déjenme platicarles esto. Es muy importante y nosotros ahorita creo que ya llegamos a un punto de características que digamos que son buenas para poder hacer ventas, para poder hacer negocio. Ya tiene suficientes características. Sin embargo, creo que ahora viene algo muy importante, que nosotros tenemos que ser mucho más finos en lo que tenemos que hacerle al sistema. Es decir, por ejemplo, ¿qué ha pasado ahorita? Nosotros hemos ido cosas al sistema de las que vamos recogiendo, de las sugerencias, pero muchas también se han hecho porque las paga el cliente. O sea, es decir, oye, yo quiero lo de firmas, pum, lo paga. Yo quiero anchipos, pum, lo paga. Entonces hay varias cosas que nosotros nos han estado pagando y por ahí nos hemos ido, ¿no? Pero sí hemos visto que tenemos que tener muy claro qué es lo que realmente necesita el mercado para complementarlo con desarrollo que traemos ya de línea y no nosotros nada más ir recogiendo lo que va cayendo de una primera impresión. Entonces estamos haciendo una campaña para que ustedes de una manera muy objetiva nos puedan decir 3 preguntas, ¿no? O sea, es decir, sugerencia 1, 3 sugerencias muy concretas de lo que quieren que el sistema tenga. Otra pregunta es todo lo que en su momento no les gusta. Otra pregunta es todo lo que en su momento sí les gusta y qué es lo que más usan. Esto es lo que nosotros vamos a usar para meterlo dentro de la programación de desarrollo y empecemos a hacerlos, indistintamente de las modificaciones que se han dado afortunadamente pagadas por el cliente. Entonces, se los acabo de agregar aquí. Por favor, todos, si me hacen ese grandísimo favor de llenar esa encuesta, va a ser muy valioso para nosotros. Muy bien. Entonces, bueno, pues ahora es preguntas y respuestas. Los que quieran pueden abrir el micrófono. ¿Tienen alguna duda del funcionamiento? ¿Cómo es que quedó?
Eh, ¿Alguna inquietud? ¿Qué les pareció? Dice aquí, hay una pregunta. Dice Saúl, muy bien. Dice Karina Mendoza, cotización ya toma los campos particulares de la versión de escritorio en la versión web. Es correcto, Karina, ya están todos los campos particulares de la versión escritorio. De hecho, los campos particulares que tú estás viendo en la versión web son los que tienes, son los que definiste en la versión de escritorio. Entonces, todos estos campos los hiciste en la versión de escritorio. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Por ahí tenemos Vanessa, Moisés, Laura, Manasés, Manuel, Marco Ruiz, mi tocayo Mario Medina. Hay muchos. ¿Quién puede decirnos qué les pareció? ¿Cómo ven la aplicación? Recuerden, por favor, en lo que estamos terminando este ejercicio de preguntas y respuestas, vayan llenándolo. Ahora es el momento, ¿no? Nadie quiere participar. Bueno, dice Arnoldo, excelentes mejoras. Muy bien, muchas gracias. Excelentes ecuaciones. Excelente, muy avanzado mi estimado Mario. Lo de orden de servicio. Gracias, José Juan. Gracias, Rosalba. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a dar por cerrado esta sesión. Esto es todo lo que traemos. Ya está disponible, ya lo pueden empezar a trabajar. Creo que hay una gran área de oportunidad. Dice aquí Blanca, las dudas serán al momento de utilizarlo. Este documento, de lanzamiento, ya está en la página. Carely, no sé si alcanzó. A ver, vamos a ver si Carely alcanzó a subirlo. Por si lo quieren revisar. Aquí está ya, es nuevas versiones. Dice que ya. Aquí está, nueva versión 2021. La presentación ya está disponible en el blog. Nuevas versiones para que si quieren repasarlo. Aquí está todo lo que hemos publicado, ¿de acuerdo? Todo lo que vimos aquí está.